Bienvenidos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque estamos previamente al almuerzo, así que están todos con ganas de comer en algún momento. Y qué mejor que empezar a presentar el módulo de gastrointestinal. Mi nombre es Carlos Donoso, yo soy médico radioterapeuta del CITO, Centro de San Isidro, del CITO, Centro de Radioterapia de San Isidro. Y les voy a presentar a la coordinadora, que es la doctora Mabel Sardi, que es la directora de la residencia de la carrera de médica especialista en radioterapia y la unidad académica del Hospital Italiano y jefa del servicio de terapia radiante de megaterapia. Ella también va a ser la primera disertante. La segunda disertante del día de hoy es la doctora Clara Roja, que es médica radiooncóloga en BIT Centro Médico. El doctor José Capraro Fuente, que él es médico radiooncólogo, médico de staff en FLENI, CITO, San Isidro, en el Centro de Radioterapia Junín, fundador de Novae, el grupo médico, es jefe de residentes del Hospital Rofo. Y el doctor Augusto Alba, que es médico especialista en radioterapia oncológica en Nueva Terapia del Hospital Italiano. Y después vamos a tener en las mesas de discusión como invitados al doctor Huertas, médico cirujano, jefe del Departamento de Cirugía Oncológica de Alexander Fleming, al doctor Mario Barugel, él es oncólogo clínico, ex médico de oncología del Hospital Udaondo, ex profesor de la Universidad de El Salvador y actualmente se desempeña en forma privada con equipos interdisciplinarios para el manejo de tumores gastrointestinales. Y la doctora Lorena Sabluk, médica especialista en diagnóstico por imágenes y radiología intervencionista, médica de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar el módulo dejando a la doctora Mabel Sardi. Buenos días, gracias a todos. ¿Dónde está? Bien, me toca presentar dos trabajos. El primero está referido a cáncer de canal anal y es una encuesta diseñada en el MD Anderson, en la Universidad de Texas, destinada a relevar a través de los pacientes un reporte de toxicidad en la evolución de ellos. Bien. El racional de esta encuesta, del diseño de la encuesta, partió de que ellos consideran que pocos estudios hay al respecto y que hay una disidencia franca entre la toxicidad relevada por los médicos y por los pacientes sometidos a quimioradioterapia como tratamiento único del cáncer de canal anal. Entonces, esta plataforma o este diseño que llamaron PRO, Patient Reported Outcomes, incluyó 5 herramientas de relevamiento, ¿cierto? Algunas para acá relevar toxicidad gastrointestinal, otras para genitourinaria y para función sexual. Bien. Ingresaron al estudio 248, a la encuesta en realidad, 248 pacientes con el requisito de haber sobrevivido libres de enfermedad más de 2 años. ¿Sí? Los instrumentos estuvieron validados por escalas internacionales. Se usó el FACS G7, que es un estudio, una encuesta de calidad de vida de orden general. Para relevar la función gastrointestinal se investigó LARS, el score rectal anterior bajo, y la incontinencia fecal. Para la función urinaria, el cuestionario internacional de incontinencia, que tiene 2 ramas, una para hombres y otra para mujeres, y que evalúa síntomas urinarios bajos. Y para la función sexual, el índice internacional de función eréctil para hombres y la función sexual evaluada en la población femenina. Bien. ¿Qué pasó con la encuesta? La respondieron solamente el 45% de los pacientes. El intervalo medio entre el tratamiento, entre el completar el tratamiento y el momento de la encuesta fueron 51 meses. Si revisamos un poquitín la población, vemos que la mayoría eran mujeres y de raza blanca. En cuanto al tumor, al tamaño del tumor, la gran mayoría fueron tumores chicos, T1 y T2, y solamente el 24% fueron T3, T4, en cambio desde el N estuvieron un poquito más cercanos. La dosis promedio al GTB fueron 54 Gray,
Sin embargo, esto fue en el 50% de los pacientes, y un 25% recibió 50 o por ahí, y el otro 25 casi 58. La toxicidad gastrointestinal durante la radioterapia, la aguda, fue 80% grado 1 y 2, y solamente hubo 3% grado 4 y 11% grado 3. En genitourinaria, 20% grado 1, 7% grado 3 y la gran mayoría grado 2. Cuando medimos la toxicidad a nivel gastrointestinal, el gran impacto lo dio el intestino delgado, como era de esperar, y también el recto, ¿no? Y 56% de los pacientes reunieron criterios para LARS. La incontinencia fecal asoció principalmente con el tamaño del GTB, y en cambio LARS asoció con el tamaño del GTB, pero también con la dosis en el delgado. Cuando midieron la disfunción, esta es la expresión en curvas de la disfunción en el intestino y cómo impacta en la calidad de vida. Es un poquito engorroso interpretar esto porque aquí mejor calidad de vida va hacia arriba porque mejor función sexual, porque esta escala de insuficiencia fecal, de incontinencia fecal, es mejor, más alta mejor, y la que mide LARS es más alta peor. No sé por qué, pero es así. Así que obviamente que hay un vínculo a favor. Con la toxicidad urinaria, en realidad lo que impactó, el único factor de impacto fue la alta dosis en la vejiga. Y esto estuvo así francamente visto como el B40, que asoció con peor índice de incontinencia. Ahora, hubo un poquito de variación entre hombres y mujeres. En los hombres lo que predominó fue la incapacidad de vaciado o la dificultad en el vaciado, y la incontinencia fue mucho menor. En cambio, en las mujeres la incontinencia fue el peor índice de tóxico, la incapacidad de vaciado no tanto, y la dificultad en el llenado fue importante. En cuanto a la toxicidad sexual, se midió deseo. El 50% de los integrantes, o por lo menos de los que respondieron a la encuesta, manifestaron tener un deseo muy bajo o nulo, tanto hombres como mujeres. Y en la satisfacción sexual, en las relaciones, el 20% dijo no tenerla, el 50% que fue muy mala y el otro 50% ahí. Lo puse acá para que se viera mejor. Los menores de 65 años acusaron mayor disfunción sexual. El deseo sexual estuvo limitado en el 50%, lo que les acabo de decir, y hubo una correlación inversa entre estos dos elementos y la calidad de vida, obviamente. Así que la conclusión de esta encuesta fue que el cáncer de canal anal, los sobrevivientes experimentaron significativa toxicidad intestinal y sexual, a pesar de que el 98% de estos pacientes fueron irradiados con IMRT, y que los tumores grandes y la alta dosis de radioterapia tuvieron una asociación intrínseca con peor función intestinal. Y los parámetros dosimétricos asociados a mejor score en el PRO fueron la minimización de la dosis en el intestino, la minimización en la vejiga, sobre todo no pasar el B40, y la reducción en la vagina, también el B40. Hacen falta datos prospectivos, pero hasta aquí llegamos con esta encuesta. La discusión la hacemos después de todos los trabajos. Bueno, así que, importante este dato, 30% de los pacientes dijeron haber tenido más toxicidad de la que esperaban, a pesar de que se les explicó. Y 65% de los pacientes dijeron que no habían entendido muy bien la explicación o que no se les había explicado lo suficiente. Así que es útil que lo sepamos eso, porque el B40 en la vagina o en la vejiga con los tumores que nosotros vemos, T3, T4, sería como difícil, pero instruirlos mejor sería una conducta que tenemos que imponernos. El siguiente trabajo se refiere a cáncer de recto y en realidad lo que ellos dicen comparar es curso corto versus curso largo, ambos como componentes de TNT. Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta, que es que curso corto va con consolidación con quimioterapia, en cambio curso largo hizo inducción de quimioterapia. O sea que hay otro factor que puede ser confundente
que es la ubicación en el TNT de la quimioterapia. Bien, entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque es verdad que TNT está incrementando su uso en localmente avanzado de recto, porque parece tener mejor tolerabilidad, porque provoca downstaging y porque da un beneficio en sobrevida libre de progresión. Todavía no tenemos muy claro cuál es el régimen óptimo de neoadjuvancia total y la secuencia, ¿sí? Desconocemos si el curso corto como componente de TNT puede resultar comparable en el manejo no operatorio, para obtener watch and wait, para manejo no operatorio, y esto es lo que se pretende ver. Así que se realizó una comparación multiinstitucional después de adoptar el manejo no operatorio en 2 instituciones para comparar curso corto versus curso largo, como le dije, en 2 posiciones distintas dentro del TNT. Bueno, esta fue la randomización. Bueno, no es una randomización, es una comparación. Washington University usó el curso corto con consolidación. En la consolidación se usó Folfox o Capox, o seguido de Cape, ¿sí? Y en el curso largo en la Universidad de Colorado, una inducción con el mismo régimen de quimioterapia y después el régimen habitual de 45 a 56 Gray con 5-FU concurrente. Bueno, se comparó la sobrevida libre de enfermedad con el log run, se miró la respuesta completa y se hizo un análisis multivariado para control locorregional, para respuesta completa y para disease free survival. Bueno, los resultados mirados a 27 meses, les puse acá en un cuadrito que es más fácil de ver. La respuesta completa clínica fue muy favorable al curso corto. Sí, 52 versus 20. La respuesta completa, ellos llaman respuesta completa a las completas clínicas y respuestas patológicas completas. Tuvo una tendencia favorable, si bien no fue tan marcada. La sobrevida libre de recurrencia local, pero medida a 1 año, también tuvo un 30% de diferencia y fue muy favorable el curso corto. Y la sobrevida libre de enfermedad a 2 años, un empate. Lástima no se ven acá, pero no se pudo recuperar esto, las curvas. Pero acá lo que están diciendo es que entre curso largo y curso corto, con esto de que empataron en sobrevida libre de enfermedad, en realidad hubo mucha diferencia a veces en la ubicación y en otros factores que podrían confundir. Pero bueno, es como favorable, que quieren favorecer al curso corto, ¿no? Así que las conclusiones de este trabajo fueron que el curso corto como parte del TNT y en primera instancia demostró una alta tasa de respuesta completa clínica cuando se comparó con el curso largo como parte del TNT, sin que hubiera una diferencia en la sobrevida libre de enfermedad cuando se hizo el análisis multivariado. No es tan claro si fue todo favorable al curso corto por el curso corto o por la ubicación de la quimioterapia, pero sí que es un régimen elegible. Así que hacen falta más estudios para comparar y lo que ellos proponen es hacer un curso corto y curso largo, ambos con consolidación. Creo que aquí terminamos, así que no sé qué seguir. La doctora Rojas. Muy bien, buenos días. Hoy les voy a traer 2 trials que en realidad lo que proponen son las posibles madres de futuros biomarcadores a nivel de cáncer de páncreas. Este primer trial, que es del grupo de Terence Williams, básicamente lo que busca es encontrar esa asociación entre la sobreexpresión del SMAD4 con respecto a la mejoría de los resultados clínicos en aquellos pacientes con cáncer pancreático resecable, obviamente basados en el muestrario del RTOG 9704.
más o menos como recordaréis, tenemos que el SMAD4 son factores de transcripción que históricamente han sido asociados a diversos estados de neoplasias en general, y particularmente en el cáncer de páncreas se ha visto un cambio en su activación en más o menos 1/3 de todos los pacientes. De ahí a que muchos estudios han sugerido históricamente que la pérdida del SMAD4 puede estar asociado con una alta tasa de presencia de metástasis a distancia y por ende una peor sobrevida global. Gracias. Pero muchos otros estudios también históricamente han tenido resultados contradictorios en este punto. El RTOG 9704 pues ya es un trial fase 3 que básicamente lo que busca es comparar los resultados de pacientes con quimioterapias basadas en 5-FU, bien, en postoperatorio por supuesto. Y el grupo en este sentido lo que crean una hipótesis en donde la sobreexpresión del SMAD podría estar asociada en esa baja incidencia de metástasis y por ende una mejor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global a largo plazo. En cuanto al modus operandi de ambos trials, es algo muy, digamos, técnico a nivel molecular, pero a grandes rasgos lo que hicieron fue someter a las muestras adquiridas a técnicas de inmunofluorescencia para determinar cuáles estaban activas o no en todos los pacientes del RTOG. Ellos, de los 451 pacientes que podían haber sido elegidos en el sentido de que tienen acceso a todas las muestras de las muestras quirúrgicas de estos pacientes, solo 141 de esas muestras estaban en condiciones de ser sometidas a los procesos en el laboratorio. En términos generales, luego de someterlas a todas las pruebas, lo que encontraron es que sí se puede llegar a evidenciar una sobreexpresión asociada a esa mejor sobrevida global y libre de enfermedad, más o menos en un 32%, por lo menos en cuanto a una disminución del riesgo de falla a distancia o de muerte a largo plazo. La diferencia entre las muestras en realidad no fue significativa. Estamos hablando que todos los pacientes, digamos, correspondían a los mismos criterios dentro del RTOG. No hubo diferencias detectadas en la posibilidad de recurrencia local y a grandes rasgos lo que concluye es básicamente que efectivamente, a pesar de los estudios anteriores que podrían decir lo contrario, lo que muestran es que la sobreexpresión del SMAD sí está significativamente asociada a una menor tasa de metástasis y por ende mejorar la sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global en aquellos pacientes con cáncer pancreático resecable. Por ende, se puede considerar un factor pronóstico independiente de esa sobrevida libre de enfermedad, sumada a otras variables dependiendo de cada caso. Y por eso, digamos que lo están considerando actualmente como un posible biomarcador pronóstico que la idea es lograr mejorar el estilo de los trials a continuación para recrear, digamos, terapias un poco más dirigidas para estos pacientes. Bien. El segundo trabajo es muy similar al anterior, pero en este caso lo que ellos buscan es evaluar si la betacadenina en sí está asociada independientemente a los resultados en estos pacientes del RTOG sobre cáncer pancreático operable. Nuevamente, a modo de recorderis, tenemos que las betacadeninas, las vías de las betacadeninas son, digamos que su valor pronóstico no está muy aclarado, tampoco ha sido del todo estudiado y la calidad de todos estos estudios son muy variopintas, depende mucho de los centros en donde se han procesado las muestras. Ellos lo que hicieron nuevamente es adquirir a todos los pacientes que fueron reclutados en el 9704 del RTOG, también análisis de inmunofluorescencia dirigida hacia las betacadeninas. Con respecto a las variables utilizaron exactamente las mismas del anterior, es decir, no hubo cambios en cuanto al tratamiento. Obviamente todos recibieron la misma base de tratamiento del RTOG
Edad, sexo, raza, locación tumoral y demás. No hubo diferencias en esto. También aprovechan esas 141 muestras que se podían trabajar de los 451 pacientes elegibles, y lo que encontraron fue que, en términos generales, la betacadenina citoplasmática, los niveles de esta que permaneciesen mayores o iguales a la mediana, sí venían estando asociados a una mejor sobrevida global. Esto es algo invariable y no había asociaciones entre si la betacadenina fuese activa o no, o si fuese la forma nuclear de la misma. La conclusión de ambos trabajos son similares. En este, lo que muestran es que efectivamente la betacadenina citoplasmática puntualmente sí está asociada estadísticamente significativa, tiene una importancia estadísticamente significativa en cuanto a sobrevida global y libre de enfermedad en estos pacientes. Las asociaciones son independientes a cualquier otro factor pronóstico en realidad, y nuevamente aclaran el hecho de que estos hallazgos lo que buscan es a largo plazo quizás ayudar a crear terapias más dirigidas para este pool de pacientes que conforman el RTOG en sí. Buenos días, a mí me toca hablar de dos trabajos sobre esófago. Antes quería agradecer la invitación al doctor Donoso y a la SATRO. El primer trabajo es un trabajo multicéntrico fase 2-3 realizado en Francia, donde evalúan la escalación de dosis en cáncer de esófago no operable y el esquema habitual. Una breve historia que fue teniendo este tipo de tratamientos a principios de los 90. Se usaban 50 Grays, cisplatino y 5-FU, donde la sobrevida a 2 años era alrededor del 40%. A principios del 2000 se escaló la dosis a 64 con el mismo esquema de quimioterapia, logrando una sobrevida un poquito inferior del 31%. Y 2015-2016 se rotó el esquema de quimioterapia, volviendo a los 50 Grays, logrando una sobrevida de alrededor del 45%, con la desventaja que tienen un gran porcentaje de falla, entre un 30 y un 50% de los pacientes. El esquema que se utilizó se lo normalizó a centro tratado, la pérdida de peso mayor o inferior al 10%, estadios 1 y 2 por una parte y estadio 3 por otra, y también se los dividió en la estirpe histológica, en adenocarcinoma y escamoso. Y el esquema fue, si tenían más del 20% de posibilidades en los dos esquemas de tener compromiso ganglionar, se les hizo irradiación electiva hasta 40 Grays. En el brazo control se les agregó un bus solo de 10 Gray, que es el de 50 Gray habitual, versus un bus de 26 Grays en la llama de hipótesis. Y el esquema utilizado fue FOLFOX4 por 6 ciclos. Tuvieron dos hipótesis. Una primera hipótesis del nivel de la toxicidad, donde era inferior al 20% o superior al 35%, y sobre la eficacia, que se iba a evaluar la respuesta endoscópica a los 3 meses en un inferior al 20% o si superaba el 35%. Lo que se observó fue que hubo un incremento en la sobrevida de entre un 50 y un 65% de los pacientes, y que en todos los controles en los primeros 2 años se lograron encontrar 63 eventos de toxicidad. La sobrevida fue similar para los dos brazos, entre 35 meses para uno y 35.5 para el brazo del bus de 26 Gray. Tuvo 2 reportes. Un primer reporte donde mostró que agregar dosis en el bus no aumentaba la toxicidad, que en el
en la rama de 26 grays había más respuesta completa y que no se aumentaba lo que era el deterioro de la calidad de vida en estos pacientes. Y para esto 2021 también se agregó que la toxicidad aguda era similar y que podría haber una mejoría si se utilizaban técnicas avanzadas de intensidad modulada. Esto es más o menos cómo estuvo compuesto. Hubieron casi 4 hombres versus una mujer en proporción. Las dos ramas están proporcionalmente distribuidas. La mediana de edad para ambas ramas fue de 62 años. La pérdida de peso tuvo una distribución similar también. El 70% de los pacientes aproximadamente tenían una pérdida de peso inferior al 10% del peso. Y el ECOG eran la mayor cantidad de pacientes, ECOG 1 y ECOG 2. Con respecto a la histología, el gran porcentaje de pacientes fue escamoso, de vuelta casi 4-1 con adenocarcinoma, y con respecto a la estadificación, estadio 1 y 2 versus estadio 3, fue de relación de estadio 3 versus 1 y 2 de 3-1. El tratamiento, gran parte del tratamiento se hizo con intensidad modulada, también con una proporción aproximadamente de 3-1 en ambas ramas equilibradas. Lo que sí notaron que más del 70% de los pacientes en algún momento tuvieron split, y ese split tuvo aproximadamente una duración de 4 días. Con respecto a si pudieron lograr los esquemas de quimioterapia, en ambos brazos se logró una media de 5 ciclos de tratamiento para ambos brazos, y la mediana de dosis también se logró alcanzar casi en un 95% de la dosis que se esperaba. Con respecto a los efectos de toxicidad, la mayoría de los pacientes estuvieron en la franja de grado 0 y grado 2, muy pocos pacientes grado 4, más que nada en la fase experimental. Con respecto a la disfagia, el 75% aproximadamente de los pacientes estuvieron sin disfagia o disfagia grado 1, y un 10% de los pacientes aproximadamente para el brazo estándar realizaron disfagia grado 3 y grado 3-4 para el brazo experimental, también casi un 10%. Con la constricción o estenosis esofágica no observaron un gran incremento, sí en ambos ciclos se vio casi un 7-8% de los pacientes que desarrollaron toxicidad grado 3-4 en este punto. Con respecto a lo que logró, ambos tuvieron un periodo libre de compromiso locorregional similar, no se incrementó, al igual que si uno lo subdivide por grupos, tanto con respecto a la estadificación, a si eran adenocarcinomas o escamosos, o la técnica. Lo que sí se ve que las curvas se separan mínimamente en los grados histológicos y las técnicas, pero no logran ser estadísticamente significativos. Y con respecto a la sobrevida, pasa similar, si bien los brazos se separan, no logran un cambio estadístico. Las causas de muerte, aproximadamente con respecto a las muertes relacionadas por radioterapia, en el estándar fue de un caso relacionado a radioterapia y 2 para la quimio, y el brazo experimental 2 para la radioterapia y 3 para la quimio, donde fue mayor el incremento a nivel pulmonar y cardíaco. Las conclusiones es que si bien se puede incrementar y este tratamiento no sería inferior al normal y estándar, a nivel de toxicidad no aumenta todavía los niveles ni de control local ni de sobrevida con respecto al tratamiento estándar. Lo que sí ellos promueven
es que el incremento a nivel tecnológico, pasar a intensidad modulada y a BIMAD, podría lograr este cambio. Y este sería el tercer estudio negativo con respecto a escalación de dosis en patología esofágica. El último punto es que sería bueno estudiar en estos pacientes que les va mejor si hay algún marcador tanto molecular o por imagen que lo predisponga a una mejor sobrevida si realiza la escalación de dosis. Y el segundo trabajo, que es cortito, es sobre el incremento potencial de la inmunoterapia en pacientes que realizan radioterapia con perforación esofágica. Como siempre dicen que no tienen conflicto de interés, habría que verlo. Y dado a los nuevos estudios que se ven que hay cambios en sobrevida si uno agrega inmunoterapia a estos pacientes, este centro empezó a estudiar y rever sus pacientes que habían sido tratados. Ellos ven que sí es un efecto relacionado, casi en el 10% de sus pacientes a un 20% han desarrollado perforación, entonces empezaron a estudiar. Separaron los tratamientos en sin inmunoterapia, con TKI o con ambos. Ellos juntaron pacientes del 2017 al 2020 con estos esquemas y lo que se vio fue tanto a nivel clínico, radiológico y endoscópico de la perforación. Ellos lo que vieron que 50 pacientes habían sido tratados con este esquema y 130 sin inmunoterapia. De estos 50 que se trataron, 9 tuvieron complicaciones, 41 no, y en el esquema de control tenían 4 no más perforaciones que representan el 3% versus el 18% de los que recibieron inmunoterapia versus el 96% que no tuvieron perforación. Y estas perforaciones fueron 2 previos a hacer el tratamiento y 7 posterior. Y acá lo que muestran es que el 69% no recibieron ningún esquema de inmunoterapia ni TKI, que aproximadamente 23% de los pacientes recibieron un esquema con inmunoterapia sin TKI, que 3% recibió TKI sin inmunoterapia y ambos el 5%. Y ellos lo que dicen es que este es el primer reporte que informa que lo que sugieren es seguir a más pacientes con cortes de tratamiento más importantes y siempre que uno tenga un paciente tratado con inmunoterapia y radioterapia, seguirlo por esta posible complicación. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, vamos a hablar de una presentación de cáncer de páncreas y de cáncer gástrico. La primera presentación va a estar en español porque tuvimos dificultades en obtener los originales. El primer trabajo fue presentado por el grupo de páncreas del MD Anderson, en donde buscaban evaluar la efectividad de la radioterapia en los pacientes con cáncer de páncreas borderline resecable y localmente avanzados. En estos estadios de la enfermedad, en los últimos años fue discutido el papel de la radioterapia, principalmente por estos 2 últimos trabajos, el LAP07, presentado en el 2016, y el resultado interino del Alliance 21501, presentado recientemente el año pasado. Por lo cual, en estos pacientes, ¿qué lugar tiene la radioterapia? Únicamente realizan quimioterapia, se realiza una quimioterapia de inducción, seguida de radioquimioterapia o radioquimioterapia definitiva. Posteriormente evaluados y algunos pacientes van a ser resecados. Y por último, si existe algún rol para la SBRT. Los objetivos era revisar la experiencia en pacientes con cáncer de páncreas borderline resecable y localmente avanzados, utilizando quimioterapia moderna, con y sin radioterapia. Entre el 2011 y el 2019 se evaluó en forma retrospectiva 454 pacientes.
De ellos, 172 eran borderline resecables y 282 localmente avanzados. De ambos grupos, 167 realizaron únicamente quimioterapia y 287 el tratamiento bimodal de quimioterapia seguido de radioterapia, posteriormente evaluados y algunos eran resecados. Con respecto a la dosis de radioterapia empleada, se usó una dosis media de 50 Gray y la media de fracciones fue de 15 fracciones, entre 4 y 39 fracciones. El esquema más utilizado de quimioterapia fue FOLFIRINOX en 274 pacientes y el otro esquema empleado fue de gemcitabina nab-paclitaxel en 180 oportunidades. ¿Qué fue lo que se analizó? Se analizó el esquema de quimioterapia, la normalización del valor del CA-19-9 y la tasa de resección. Para toda la cohorte, la sobrevida media fue de 17,5 meses y la sobrevida libre de metástasis fue de 11,5 meses. En el grupo de radioquimioterapia, una mayor proporción de pacientes recibieron FOLFIRINOX, 64 versus 54 pacientes, y hay un mayor porcentaje de pacientes resecados en el grupo de radioquimioterapia, 33 versus 16%. La tasa de resección, lógicamente, fue mayor en los pacientes borderline, 48%, versus 14% en los pacientes localmente avanzados. Como resultado, se observó que los pacientes que fueron resecados, que presentaban respuesta en el CA-19-9 y la rama que realizó el tratamiento bimodal de radioquimioterapia, presentaba una mayor sobrevida y una mayor sobrevida libre de metástasis. También se determinó que el esquema de quimioterapia, FOLFIRINOX, presentaba una mayor sobrevida media y no había un impacto en la sobrevida libre de metástasis. Se concluye que la quimioterapia, seguida de radioterapia, se asocia a una mejor sobrevida media y sobrevida libre de metástasis comparada a quimioterapia sola en esta corte de pacientes borderline resecable y localmente avanzados. Lógicamente se necesitan más estudios y con mayor poder estadístico para calificar el rol de la radioterapia. Bueno, este segundo trabajo lo que buscaba era evaluar la factibilidad de emplear un programa de control de calidad de radioterapia en un estudio multicéntrico fase 3 internacional de radioquimioterapia neoadjuvante en pacientes con cáncer de estómago. Los objetivos eran entender la importancia de este programa de control de calidad de todos los aspectos de la radioterapia y ver si es factible y saber los resultados de este programa en un estudio internacional de gran tamaño. Este brevemente es el esquema en donde se empleó el programa de control de calidad. Son pacientes resecables con cáncer de estómago o unión gastroesofágica que eran randomizados a dos ramas, una de quimioterapia únicamente y la otra de quimioterapia seguido de radioquimioterapia y posteriormente eran operados. Lo primero que evaluaba este programa de calidad era la delimitación. El primer paso es identificar las estructuras anatómicas normales, el estómago, las arterias, la vena cava, la aorta, y posteriormente delimitar el GTB con todos los estudios de diagnóstico que poseemos. Posteriormente, lo que se realiza es una expansión anisotrópica de estas estructuras normales para crear el CTB y lograr una óptima cobertura del estómago, del tumor y las áreas ganglionales de drenaje. Finalmente, se realizaba la delimitación de los órganos a riesgo. ¿Por qué un programa de control de calidad en este tipo de patología? Por la dificultad de identificar las estructuras anatómicas normales, el bajo caudal de pacientes que tratan los centros de radioterapia y también la correcta delimitación de las estructuras normales va a llevar a la correcta delimitación del CTB y las áreas de drenaje. Es importante el entrenamiento y el uso de guías de delimitación y consensos de marcación. Se observó que en los estudios de cáncer gástrico, hasta un 35% de los tratamientos tenían errores en los protocolos de radioterapia. ¿Qué fue lo que se evaluaba? La correcta delimitación del CTB, de los órganos a riesgo y todos los parámetros de la planificación, desde la tomografía de planificación, la dosis de prescripción, el correcto empleo de la técnica, 3D o MRT y los constraints en los órganos a riesgo. Se enrolaron en este trabajo 554 pacientes de 70 centros. Las ramas estaban perfectamente balanceadas, 50% realizó radioterapia,
277 pacientes, y participaron del programa de control de calidad el 71% de los pacientes. ¿Cómo se seleccionaban? Se ingresaban los primeros 5 pacientes de cada centro, y si había algún paciente que estaba reprobado en el programa de control de calidad, se seleccionaban otros 2 pacientes. Posteriormente se enrolaban 1 de cada 3 pacientes en forma aleatoria para ser analizados en este programa. El 29% de los pacientes provenían de centros de gran volúmenes de enrolamiento, entiéndase por más de 20 pacientes por centro, y el 71% de centros de bajo caudal de pacientes. ¿Qué es lo importante? Que los pacientes que participaron del programa de control de calidad no atrasaron el inicio de su tratamiento de radioterapia. La media de tratamiento que duraba este programa de control de calidad era de 6 días, con un rango entre 0 y 34. Cuando se evaluaron los resultados de este programa de control de calidad, el 72% de los pacientes evaluados pasaban el control de calidad, mientras que el 28% no lo pasaban. Y no había una diferencia significativa si estos pacientes provenían de centros de altos volúmenes o de bajos volúmenes de pacientes. Como resultado, se vio que 55 pacientes tenían violaciones en los protocolos de radioterapia. La mayor cantidad de estos errores, en el 89%, se debía a un error en la delimitación del CTB, un 9% restante a una falla en la delimitación de los órganos a riesgo y solo un 2% por errores en la planificación, como ser que no pasaban los constraints los órganos a riesgo. Cuando vemos este 89% de los errores, el 51% era por la incorrecta delimitación del duodeno y el resto, en pequeños porcentajes, era por la incorrecta delimitación del esófago, estómago y los vasos y el páncreas principalmente. Como conclusión, se define que es posible implementar un programa de control de calidad en un estudio grande, multicéntrico, para tener una buena calidad de planes de radioterapia. Y por último, ¿cuáles son los últimos pasos? Es evaluar el impacto de estos programas de control de calidad y las violaciones de protocolos que pueden llegar a tener en los resultados oncológicos, como ser sobrevida y toxicidades. Gracias. Bien, para empezar el debate voy a hacer un breve repasito de lo que vimos, así nos ponemos en tema y después las preguntas. El primer trabajo, que bueno, me tocó presentarlo a mí, es el de canal anal, que en realidad lo que vimos es que la calidad de vida y la función gastrointestinal, genitourinaria y sexual a largo plazo pueden marcar la calidad de vida del paciente. Y esto se midió a través de una encuesta con 5 herramientas que esas encuestas las llenaron los pacientes. ¿Qué vimos? Que los sobrevivientes de cáncer escamoso de canal anal tienen importante toxicidad intestinal y sexual a largo plazo, aún con técnicas modernas de radioterapia en el tratamiento conservador. Que los factores que impactaron básicamente fueron los tumores voluminosos y las altas dosis de radioterapia. Estos 2 factores condicionaron peor funcionalidad. Que se requiere reducir la toxicidad y mejorar la educación del paciente. Reducir la toxicidad, vamos a ver, bien. Esto fue, el 45%, ¿se acuerdan? Respondieron la encuesta. Se vio una alta toxicidad. Probablemente haya un sesgo en la población que respondió la encuesta. Yo no llego a darme cuenta si por ahí los que respondieron son los que peor estaban o los que mejor estaban y tuvieron ganas. Las encuestas, además, cuando las desplegamos, que las buscó la doctora Jacinto, son formularios larguísimos. Llenar estas 5 herramientas pueden ser 2-3 horas, que por ahí no hubo gente que tuviera tantas ganas. Así que puede tener un sesgo muy alto. Pero de todos modos, una pregunta para la mesa es, ¿ustedes creen que nosotros tenemos 76% de los pacientes T1 y T2? Los que hacen radioterapia, Barugel, no. Con lo cual es mucho más difícil respetar los constraints. O sea que no sé por qué acá vemos tanta alta toxicidad. Quizá dependa más del sesgo en la población, pienso, ¿no?
Una cosa que no esté evaluada, bueno, la dosis creo que todos estamos en la misma. Nosotros usamos 56, algún tumor muy grande que nos jugamos a 58, por aquello de que 54 Gray es lo que te marca la línea de toxicidad. Pero hasta 56 a veces llegamos. Lo que acá no está dicho es la toxicidad dérmica. Nosotros tenemos toxicidad dérmica a largo plazo. Lo vemos, toxicidad aguda demorada y toxicidad a largo plazo. No sé si están de acuerdo, Eduardo. Es mucho más alto de lo que pensamos y creo que no interrogamos los pacientes suficientemente. Y a mí me parece muy interesante, no tanto por el canal anal, sino por el Watch and Wait. Nosotros los enfermos que hacen respuesta con Watch and Wait, le decimos fantástico, no le quitamos el órgano, se acabó la historia. Y la toxicidad que va a tener es muy importante. Me sorprendió este trabajo y veo cómo no interrogamos los enfermos a largo plazo, los que están irradiados. Creo que por eso nosotros no teníamos ese concepto. Pero acá lo siguieron y los interrogaron. En recto, que la quimioterapia es diferente y los campos son un poco diferentes, a veces no. Nosotros, cuando llevábamos 31 Watch and Wait y ya teníamos un tiempito, los interrogamos telefónicamente. Y la verdad es que no encontramos tantísima toxicidad. Ahora el negro con el uso de mitomicina es otra cosa. Bien, y la otra cosa es el tiempo de resolución de, si bien este no es el tema del trabajo, pero el tiempo de resolución de la toxicidad aguda. Los radioterapeutas, ¿alguien tiene algo que decir? A veces se tarda mucho, ¿no? Bien, pregunta. ¿Tendríamos que usar IMRT siempre? Si tendríamos, para un canal anal, tendríamos que usar IMRT siempre. Esta sería la diferencia entre una planificación IMRT aquí a la derecha y 3D. Entonces, creemos que se puede seguir tratando un canal anal en un negro, ¿no? Con 5-fumitomicina, con radioterapia 3D, o deberíamos exigir siempre IMRT. Si uno quiere lograr la cobertura real, tiene que cubrir bien toda la zona, intensidad modulada mínima. Como nos pasa a la mayoría, adaptamos lo mejor 3D disponible a los equipos que tenemos, pero para lograr ya lo que demostró el grupo australiano de las zonas que hay que cubrir, sin intensidad modulada no se alcanza la dosis, por lo menos usando esos 94, 98% de dosis a la que uno cree que puede tratarse. La otra ventaja de la intensidad modulada es que uno puede ir tratando varias zonas al mismo tiempo sin cambiar a la época de 2D de 7, 8 bus con los inguinales por un lado, el ano por el otro. Eso también es ventajoso para el paciente y disminuir las toxicidades. ¿Y vos crees que para toxicidad aguda con intensidad modulada te mejora mucho las cosas? Para aguda, digo. Si uno cuida algunos constraints, sí. Nosotros hemos tenido la suerte o la desventaja de traer ambos y uno ve que con 3D termina teniendo más toxicidad que con intensidad modulada, tanto aguda como posterior. Entonces pidamos IMRT siempre, esta es la respuesta, ¿no? Pidamos siempre. Les recuerdo que la SATRO, a partir de una idea de nuestro presidente, ha emitido un documento que está en la página que apoya el uso de IMRT en determinadas situaciones y que podríamos apoyarnos en eso para pedirla, ¿sí? Bien. ¿Todos podemos con IMRT mantener el B40 en vagina? Pregunta. En T3 y T4 es muy difícil mantener el B40 en vagina. Igualmente. Hay que tener en relación que no es un órgano de riesgo original de dosis, que se lo cuida si se puede. Uno trata de cuidar los genitales al pasar intensidad modulada. O sea, uno va agregando con intensidad modulada órganos de riesgo que antes no consideraba, igual que va bajando las dosis de tolerancia.
Sin embargo, el B40 en la vagina te están diciendo Sí, que es no. lo que te condiciona la calidad de vida por función sexual. Siguiente pregunta. ¿Nosotros le avisamos a los pacientes esto? ¿Todos? Bueno. En el seguimiento, ya lo dijo. En el seguimiento incluyen calidad de vida, todos incluimos calidad de vida, bueno, deberíamos, por ahí mi idea era si podemos formar grupos y generar una encuesta mucho más fácil, más simple para los pacientes y tener en cuenta esto, ¿no? Si se puede hacer. Mabel, agrego algo, es decir, con algunas de las preguntas que vos hiciste. Sí. Obviamente es muy difícil cumplir algunas dosis de constraint, básicamente por los estadios que también nosotros tratamos, ¿no? Porque nosotros no tratamos muchas veces T1 o T2 de ano. Y pregunto también es una pregunta también a la audiencia, ¿todos dibujan vagina cuando marcan un bueno, ano? Mantener el B40 es eso, ¿no? Tenerla como algo de riesgo y medir, eso es el B40. Y sí, esta calidad de vida, como vos dijiste, este cuestionario, que yo también los abrí, los fijé, son enormes. Que cada cuestionario tiene hay de 80 hasta 100 preguntas. Claro. Entonces, un paciente, para alguien que conteste eso, y son cinco cuestionarios. Bueno, pero se podría generar un grupo y armar algo mucho más simple y que lo pudiéramos usar y tener nuestros datos. Por supuesto. ¿No? Mario, una pregunta para vos. ¿Algún paciente tuyo yo he recibido sin mitomicina? ¿Cuál es tu límite para no usar mitomicina? ¿Es por condiciones del paciente, por alguna...? En general, la verdad es que uno trata de usar mitomicina siempre, teniendo en cuenta la evidencia de que la mitomicina es un aporte demostrado del estudio fase 3, así que uno trata de no suprimir la mitomicina. La única condición que tal vez podría uno considerar es en algún paciente con muchas comorbilidades, con un mal performance o muy añoso. En cuanto a la evidencia científica, en cuanto a la edad, hay series de pacientes mayores de 75 años. No especifica exactamente pacientes de mayor edad si lo pueden tolerar, pero la principal toxicidad es la hematológica. Así que si uno piensa que la toxicidad hematológica la va a tolerar, lo ideal es siempre usarla, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer por ahora? Es instruir al paciente acerca de la toxicidad tardía del tratamiento y tratar de enterarlo de lo que le puede pasar y hacer lo mejor que podamos. Eduardo, cuando tenés que rescatar una paciente que falló a un negro, ¿te complica mucho la vida? ¿Querés contarnos algo? No, solamente hubo un cambio cuando pasó de 3 meses, que si en 3 meses todavía tenía persistencia de enfermedad y lo rescatábamos, a cuando se corrió eso algunos ascos atrás a 6 meses. Así que lo que sí creo que después de los 6 meses, si tiene persistencia de enfermedad, ahí hay que apurarse, porque estos no son adenocarcinomas, son casi como los tumores de cervix. Los escamosos se van por las vainas nerviosas y demás, y no es tan fácil hacer una cirugía, no técnicamente, sino que no recaiga con el tiempo. Si a los 6 meses todavía tiene persistencia de enfermedad, le dio el tiempo suficiente para correr por las vainas nerviosas y entonces después es difícil, aunque uno crea que está haciendo un R0, que no recaiga. Cuando no responden, la verdad que son tumores difíciles de curar, estos aún con la cirugía. Sin embargo, por otro lado, pregunta para vos también. Cuando crees que está en una respuesta completa, ¿cuánto tiempo te tomás para si te viene una biopsia que todavía no está tan claro que sea bien negativa? Esperás un poco más, ¿no? Y 6 meses. Antes lo hacíamos en los 3, ahora 6. Siempre 6. Ok. Bien, pasamos al trabajo de cáncer de recto. ¿Se acuerdan? Este es un multiinstitucional que comparaba el manejo no operatorio, curso corto versus curso largo, como componentes de TNT, pero con distinta posición de la quimioterapia. Lo que mostró es que el curso corto tuvo mayor tasa de respuesta completa clínica, sin diferencias en la sobrevida libre de enfermedad en el análisis multivariado, y las dudas fue si la mejor evolución es por curso corto o por la quimioterapia en consolidación e inducción. De todos modos, curso corto seguido de quimioterapia
seguido de quimioterapia resultó una opción elegible, si bien faltan estudios consolidación versus inducción con curso corto. Una cosa que acá estamos viendo es que los números del trabajo de la rama de curso corto comparan con la rama de consolidación del OPRA. O sea que de entrada no estamos perdiendo, ¿cierto? Las guías nos habilitan en los pacientes que tienen indicación de adjuvancia, cuando vamos a hacer TNT, a usar cualquiera de las dos alternativas, ¿sí? Y cuando queremos ver un poco qué pasó con este estudio, tenemos que comparar entonces dos cosas, consolidación e inducción y curso corto, curso largo. Empiezo por consolidación e inducción. De los trabajos fuertes, me pareció que los más importantes para comparar o los que mejor se venían son el rápido, que en realidad es el único que tiene un TNT de verdad, ¿sí? Después de un curso corto, y el PRODIGE, que tiene una inducción y después concurrencia, ¿sí? Y bueno, todos los conocemos estos trabajos, sigo, pero les voy a dar un resumencito de lo que encontramos. Tanto en el rápido como en el PRODIGE, la sobrevida libre de progresión casi estuvieron empatadas. Bueno, en el rápido se midió la no falla relacionada al tratamiento y la respuesta completa patológica. Pero los números estuvieron empatados entre uno y otro. En cuanto a metástasis a distancia, siempre fue mejor con TNT en los dos trabajos, pero empataron también. Y la falla rocoregional a 3 años tampoco varió. O sea que no sé cuánto puede impactar el lugar de la quimioterapia porque las dos cosas tuvieron más o menos la misma distancia. Cuando hablamos de curso corto, ¿qué es lo que estamos midiendo? Hipofraccionamiento, que en realidad cuando uno lo piensa, curso corto empezó con un criterio de necesidad, de había mucha cola en los servicios, entonces queremos algo más corto y qué sé yo. Y por supuesto que no salió de la nada, ¿cierto? Alguien habrá evaluado el BED. Sin embargo, cuando nosotros mirábamos con el LQ, el que usamos siempre todos los días, no estábamos muy empatados. Sin embargo, cuando alguien dijo, bueno, hay que poner un término que implique la repoblación con el T menos TK y el otro término que implica la reparación, la verdad que ahí estuvimos bien parecidos, casi iguales. O sea que es usable, estaríamos como más seguros y también ayudaría un poco a un mayor daño vascular por la mayor probabilidad de muerte celular durante cada impacto. Lo que está todavía no tan visto es si se podría optimizar la ganancia terapéutica en la concurrencia con radioinmuno, ¿sí? Y la otra cosa que nos faltaría saber es si 5 Gray lo tendríamos como un fraccionamiento moderado o no tan moderado y cuánto impacta en el efecto abscopal, ¿sí? Eso no lo tenemos, yo por lo menos no lo tengo tan claro. Así que en cuanto a curso corto versus curso largo, ambos esquemas están avalados por estudios fase 3, tanto el Schweiz como el trial de TME y el de Sauer. Los esquemas son equivalentes en cuanto a control local y toxicidad, eso lo dijo Estocolmo, el australiano y el polaco. El curso corto como parte del TNT mostró menos falla relacionada al tratamiento a expensas de menos metástasis a distancia y también más respuesta patológica completa. El curso corto es más práctico, favorece el acceso a radioterapia y permite iniciar rápidamente el tratamiento sistémico, pero en los tumores bajos que amenazan la preservación del esfínter hay más evidencia con radioquimioterapia, ¿sí? Después vienen las preguntas, Eduardo, si te puedes explayar con esto, que no vas a estar tan de acuerdo, pero vemos. Entonces, para la delimitación, los consensos para curso largo, curso corto de delimitación y dosis están bien establecidos. Todos creo que accedemos a lo mismo. Nosotros usamos este de Valentini. La verdad que lo que hay que irradiar es lo mismo en curso corto, curso largo. Hace 6 años bajamos el límite superior a partir del reporte de Buico cuando hizo el reconto de las recaídas, que no tuvo ninguna por encima de S1. En realidad el límite es S1, S2. Entonces llegábamos hasta el E4, el E5 y la verdad que no teníamos mucha necesidad, ¿sí? Entonces, pregunto, cuando usamos el 5×5, ¿todos cambiamos los constraints? Algunos
adhieren al curso corto. Este es el del rápido. Es bastante viejo, pero es el de rápido. Y esta es una tabla de constraint que usan los chilenos, que le va bastante bien. Así que pregunto a los radioterapeutas de la mesa y a los del público. Todos estamos conscientes de que en curso corto hay que valorar otros constraints por ahí, ¿no? O usar un IQ de 2 para que nos dé un BED aceptable en los órganos a riesgo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál esquema sería elegir para nuestros pacientes? ¿Inducción o consolidación? Bueno, la radioterapia de inicio parece mejorar las chances de downsizing y alivia rápido los síntomas. Esto lo sabemos de varios trabajos, incluido el OPRA. ¿Cuál esquema de quimioterapia? Bueno, el FOLFIRINOX sería el que podríamos reservar para pacientes con muy buen performance, como vimos ahí. Y en cuanto a radioterapia, curso corto o curso largo, ya lo vimos. Y las conclusiones son que el curso corto demostró una mejor tasa de respuesta completa clínica, que no está tan claro si se puede mejorar el short course y falta ver si inducción o consolidación, y bueno, todo lo que ya dijimos. Pero lo que sí muestra este trabajo, que es muy favorable para respuesta clínica completa, para respuesta completa general, y que no ganamos en sobrevida libre de enfermedad. Entonces, a los de la mesa, ¿quién tiene amplia experiencia o experiencia que pueda contar con curso corto como componente del TNT? Eduardo. Nosotros últimamente la estamos usando con Carolina con mucha más frecuencia después de años de tratar de convencerlos que hicieran curso corto. Años y años de hablar sobre el tema y ahora me parece que está demostrado. Creo que era un prejuicio que tenían la mayoría de los radioterapeutas. En cualquier localización, Carolina, los bajos. Brasilero. Es brasilero. Okay. Bien. ¿Es imprescindible IMRT? Sobre todo si vamos a considerar un manejo no operatorio. ¿Sí? Capraro. Vuelvo a lo mismo, si uno quiere lograr los constraints esos que se publican, la 3D hay que ser... Pero el resto no es lo mismo que ANO, la dosis es más baja y la quimioterapia es otra. Sí, pero los constraints de esas guías con una 3D son difíciles. Bueno. En tumores bajos, si se piensa en conservación del esfínter, ¿no lo haríamos ninguno? ¿O sí? ¿Hay algún grupo que piensa, o algún radioterapeuta que piensa que se podría usar de todos modos? Nosotros lo hemos usado durante la pandemia para evitar concurrencias. Con la demora de la cirugía, sí. viendo una respuesta biológica, sí. que esperábamos 6 semanas o 12 semanas, a veces no veíamos. Hoy con la espera esta y el aumento a 6 meses, sí ves no solamente el downsizing biológico, sino aparte el anatómico. O sea, no tenés grandes diferencias. La pandemia nos apuró la experiencia y los resultados para mí avalan completamente, y las publicaciones que vengo viendo van a mostrar que no hay diferencia. Bien. Toxicidad tardía. ¿Alguien de ustedes ve más toxicidad tardía con el curso corto? Eduardo, cuando tenés que operar y te parece... No. Bien. Bueno, yo creo que no necesitamos un ganador absoluto. Tenemos 2 muy buenas opciones y la posibilidad de elegir el mejor esquema adecuado a cada paciente en un comité de tumores. Siempre tenemos que pensar que todo lo que le demos está bárbaro, pero 20 cabezas piensan mejor que una. Así que un comité de tumores es una unidad funcional para cada patología, creo que es indispensable. Marcela. También tenemos que pensar en el funcionamiento del hospital donde trabajamos, donde hacer un curso corto y sincronizar realmente la cirugía, por más que sea de 6 meses, a veces es sumamente complicado. Porque uno trata desde el primer momento de lograrle ya una fecha quirúrgica. Porque si no, si se espera a último momento, es imposible. El curso lento nos da
un poco más de tiempo para poder conseguirla. Pero un curso corto como componente de TNT te da 2 meses. Te da 2 meses, pero 2 meses en un hospital, por ejemplo en el mío, no es fácil. Una consideración importante del curso corto es no operar a los pacientes en la 4ª semana, ¿no? Porque ahí es donde el Estocolmo 3 dijo que había mucha más toxicidad. Nosotros, sin haber tenido en cuenta ese dato, tuvimos una paciente y la verdad que nos fue muy mal. Este curso corto con cirugía inmediata no es un problema, y si demorás más de 1 mes o 1 mes y medio tampoco, pero en la 4ª semana tenés problemas. Bien, con la pandemia nos familiarizamos mucho con el curso corto y vemos que es factible y la evidencia muestra resultados equivalentes en cuanto a control local. Tenemos evidencia clara de que ofrezca la misma chance de preservación en tumores que amenazan la preservación. Y bueno, el rápido dice que sí, salvo la competencia con el grupo brasilero, que tiene muchos más, pero con, no sé, hasta el año después vemos. Y quizá en estos casos uno prefiera la sinergia de la radioquimioterapia. Voy a presentar un caso clínico para que lo discutamos. Esto es una paciente a tomar decisión. Estamos ahora en la decisión. Ella entró hace 2 años, con 84 años, con un performance 0, 48 kilos para 1,56, era hipocúsica, extravaquista, hipertensa, con algo de osteoporosis. En diciembre del 19 tiene la primera consulta por mucorrea y sangre en materia fecal, que según ella tenía 1 mes de evolución, ningún síntoma era importante y no tenía dolor. En el tracto rectal se encontró un tumor en el recto medio, en la cara lateral izquierda, a 6-7 centímetros del margen, que ocupaba 1/4 de la circunferencia y que movía con la pared, que nos pareció un T2. Así que pedimos la resonancia y nos apareció esto. Lorena, ¿querés contarla? Bueno, acá tenemos la resonancia de estadificación inicial. En la primera imagen podemos ver un corte sagital, donde vemos la lesión en el recto medio. En la imagen del medio vemos la extensión del tumor en la pared lateral izquierda. Efectivamente estaba comprometiendo aproximadamente 1/4 de la circunferencia. Nosotros lo estadificamos desde hora 2 a hora 4 en esa imagen, y lo que vemos claramente es que el tumor se extiende por fuera de lo que es la muscular propia, entonces es un estadio T3, y la extensión va más allá y no está medida, pero podemos ver que mide más de 5 milímetros y no más de 15, así que lo estadificamos como un estadio T3C. Ahí con la flecha blanca está marcado, y lo que podemos ver en amarillo es la relación del tumor con el margen de resección circunferencial, que es muy importante que quede especificado en el informe si este está comprometido o no, ya sea por el tumor principal o por alguna adenopatía metastásica. Y en la última imagen es un corte coronal, donde vemos la lesión en la pared y señalado con una flecha blanca un ganglio, que era un ganglio que tiene ciertas características que tenemos que tener en cuenta en la resonancia, como ser los bordes, cuando esos ganglios tienen bordes irregulares y señal heterogénea. No sé si se llega a ver muy bien en esta imagen, pero bueno, en la resonancia se veía muy bien la señal heterogénea de este ganglio, y lo categorizamos como un ganglio positivo. Por lo tanto, esta resonancia... No lo cuentes, a ver si coincidimos. Nosotros lo valoramos T3CN1 con margen negativo y un ENVI positivo. Me olvidé de comentar lo del ENVI, que son los signos de invasión vascular extramural. Es uno de los parámetros que cuando no hay una gran afectación de las estructuras vasculares extramurales, puede costar un poco verlo en la resonancia, y cuando en este caso lo que habíamos visto era que en algunos vasos bien adyacentes a la lesión, estos tenían una intensidad de señal. Los vasos tienen ausencia de señal, o sea, se van a ver bien negros en la resonancia. Cuando hay un tejido dentro de esos vasos y tienen una intensidad de señal similar a la del tumor, o sea, lo denominamos isointensos, ahí pierden ese vacío de flujo, que es esa señal bien negra. Entonces ahí estimamos que esos vasos están comprometidos y lo categorizamos como un ENVI positivo. Bien. Estamos de acuerdo, T3CN1
margen negativo y un ENVI positivo. Exacto. Bien. Entonces, siendo que iba a precisar una adjuvancia y que íbamos a poder operarla, pedimos, o que ese era el planteo, digamos, pedimos la decisión, la evaluación de riesgo al sistema nuestro de DRIP, ¿no? Que es la determinación de riesgo para prácticas y procedimientos. Y las recomendaciones fueron que era un paciente sin comorbilidad, ni trastorno competitivo para mortalidad y que podía tolerar la cirugía y también una neoadjuvancia conciliando la medicación, la dosis, digamos, por ahí manejando un poquito diferente la neoadjuvancia. Así que como alternativas ahí teníamos o TNT, curso corto con consolidación o curso largo con consolidación o inducción con radioterapia combinada, o quimio-radio concurrente de entrada con espera o quimioterapia sola o radioterapia sola. ¿Alguien quiere opinar de esto? De los radioterapeutas, Capraro, Clara, Alba. Si uno tiene un sistema de seguridad para esa paciente, el esquema corto. Yo tengo la ventaja o la desventaja de trabajar en muchos lados y a veces uno se encuentra con dificultad para los esquemas cortos, pero siempre lo ideal y algo que nos ha enseñado la pandemia es que si con 5 días tenemos la misma respuesta que con 5 semanas, no hay justificativo para gasto. Y más que yo trabajo en una zona que a veces los pacientes viajan 150 kilómetros para un tratamiento, mucho menos. Perfecto. Y más si es un paciente geriátrico, como era un paciente geriátrico, mantenerlo alimentado 5 semanas, no es lo mismo que 5 días. Perfecto. Bueno, yo hubiera elegido lo mismo, pero en ese momento se discutió, era enero del 2020, se discutió en un Ateneo y la decisión fue quimio-radio concurrente con espera, ¿sí? Así que se empezó con la neoadjuvancia, el 12 de marzo fue el primer control que llevaba 10 Gray y el primer curso de quimioterapia y ahí ya tenía una mucositis oral grado 3 y había perdido peso. Se la medicó, se intentó seguir. El 20 de marzo tenía una mucositis un poco mejor, pero con Mouvet, pero tenía náuseas, diarrea, astenia, hiporexia. En 30 Gray tuvimos que suspender el tratamiento y el 8 de abril entró al hospital por guardia con una astenia marcada, bradixiquia, somnolencia, hiporexia y un laboratorio con hiponatremia. Así que se la compensó en la guardia, se la internó, requirió un mes de internación en sala, que eso fue abril y mayo, y luego internación domiciliaria. Y en agosto del 2020 recién estuvo en condiciones aceptables, volvió al hospital, ahí estaba recuperada, pero con un performance 1, aunque asintomática y con una catarsis adecuada, y pedimos la siguiente resonancia. Bueno, acá podemos ver entonces los mismos cortes que en la resonancia basal, eso es muy importante para evaluar que se utilicen los mismos parámetros. Y voy a hacer un poco rápido, creo que estamos cortos de tiempo, pero básicamente lo que se ve es aparición de algunas áreas de menor señal, o sea, más hipointensas, que corresponden a áreas de fibrosis posterior al tratamiento, y el ganglio que vemos en la última imagen ha disminuido de tamaño y también presenta señal más hipointensa con respecto a la basal. Así que, no sé si que... ¿Está igual o peor? Igual. Está, sí, casi igual. Un poquito había reducido porque se redujo, si ven en la imagen del medio, se redujo un poco el tumor que se extendía hacia la grasa mesorrectal, así que una leve reducción, una leve respuesta había tenido, pero muy poca. Eduardo, ¿crees que la hubieras operado ahí? No sé cuánto tiempo llevaba en la radioterapia, me perdí ahí en las de marzo a agosto. Sí. ¿Lo hubieras operado, Bueno, solamente recalcar que la suma de radioterapia y cirugía con anastomosis baja deja 50% de enfermos incontinentes a los 5 años. 5 años para los 84 es mucho, pero a los 84 hay un esfínter deficiente por la edad. Si uno suma la radioterapia y le suma la cirugía, el funcionamiento de esto es bastante caótico. Una cosa es hacerlo y otra que funcione. Bueno, la mandamos a evaluar para operarla, pero el DRIP dijo que no, que sugerían diferir la cirugía hasta rehabilitación nutricional y kinésica. Así que entró en un esquema de rehabilitación y la señora ahí empezó a tomar miedo, así que desapareció y volvió ahora en abril del 2022 con esta resonancia.
Bueno, acá lo que podemos ver es una clara progresión de la lesión, que la pueden ver en la imagen del corte axial, en la del medio. Fíjense que antes la lesión ocupaba un cuarto de la circunferencia, ahora ocupa el 50%, desde hora 12 a hora 6. Y el ganglio aumentó de tamaño con respecto a la previa, así que acá hubo una clara progresión de la lesión. Bueno, ahí la valoramos, los no cirujanos dijimos no más neoadjuvancia y el cirujano dijo que tal vez la pueda operar y la está estudiando un poco más ahora y no sé, esperando, estamos en eso. Así que ¿vos crees que sería operable ahora? La verdad no sé qué esperan de que ocurra. Además creo que convencerla a la paciente. Creo que convencerla a la paciente. Creo que eso. Así que bueno, la evaluación por nosotros fue no más. Sin embargo, pregunta ahora, nosotros hicimos el decaimiento usando la tabla esta de la Universidad de Michigan y hicimos el EQD2 y el BED para curso largo y curso corto. Y la verdad que las dos situaciones nos dijeron que sí la podíamos irradiar. Yo no me animaría, no sé si alguien se animara. No. Bueno, entonces terminamos acá. Muchas gracias a todos.